Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos a una emisión más en Criterios en este 18 de septiembre. Un placer que usted nos sintonice en el abordaje de todos estos temas importantes de nación. Y es que en esta ocasión nos vamos a referir al tema legal, pero desde la perspectiva de la educación, hablando de las nuevas normas disciplinarias impuestas hace un par de semanas. Además, vamos a estar hablando sobre la Red Nacional de Hospitales y la Dirección de Mercados Nacionales, desde luego, desde el punto de vista legal. Esto y más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando de nada más y nada menos que el abogado Elmer Arias. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado, un gusto. Muy buenas noches, Fernando, y un gusto y buenas noches a quienes nos ven a esta hora de la noche, y provecho quien a esta hora cena. Sí, como siempre, es un gusto poder compartir opinión y criterios respecto a las cuestiones sociales que es de interés para todos los salvadoreños. Un gusto que nos estéis acompañando, así que vamos entrando en materia con ese primer punto. Primero, desde la perspectiva de cómo se ve la aplicación o el surgimiento de estas nuevas normativas o lineamientos disciplinarios para las escuelas. Porque primero es importante abordar qué tanto se necesitaban en las escuelas antes de pasar al siguiente punto de cuál debe ser el límite de una norma disciplinaria. Ok, respecto a las cuestiones disciplinarias que se han implementado en el sistema educativo, no es nuevo. Son aspectos de crianza, de educación, de toda sociedad. No podemos hablar respecto a que es una normativa porque no está regulado en una ley formal. Es decir, más que todo fue establecido o indicado, dadas las instrucciones a todo el sistema educativo salvadoreño a través de un memorándum, cuando asume la cartera de educación la nueva ministra. A partir de ahí, su primera acción como ministra de Educación es establecer orden y disciplinas en los centros educativos, pero esto tiene su contexto del por qué se toma la decisión, la nueva ministra, de aplicar que en los centros educativos, pero especialmente los públicos, se empezaran a establecer aspectos de orden y disciplina. El orden y la disciplina la vamos a entender como el comportamiento que deben de tener los alumnos dentro y fuera de los centros educativos, especialmente en su aspecto de apariencia física, sí, en aspecto de su vestimenta y especialmente en el aspecto de cómo se ve. Continúe. De cómo se ve su imagen, especialmente en el corte de cabello. Pero esto tiene su porqué, porque entendamos que nuestro país viene saliendo de una situación que le trajo muchas complicaciones sociales al país, y nos referimos al aspecto de lo que se había generado después del conflicto armado. Se empezaron a generar lo que se les denominó pandillas o maras, y que con el correr de los tiempos esto no fue tratado como se debía y se terminaron convirtiendo en organizaciones criminales del crimen organizado. A partir de ahí, cuando entra el gobierno actual, empieza a aplicar unas políticas de seguridad y de control social respecto al crimen organizado establecido por las pandillas, y que estas personas que pertenecían a estas estructuras criminales tenían una forma de identificarse en el aspecto de su apariencia física y en el aspecto de cómo se veían en su vestimenta. A partir de ahí, si todos hacemos una retrospectiva de cómo se veían los pandilleros, de cómo eran identificados, pues ese tipo de conductas es que después de aplicarse el régimen de excepción que se baja
o casi desaparecen las pandillas actualmente, es que se empiezan, creemos, y si lo hacemos a partir de un análisis de la criminología, se empiezan a aplicar o a implementar políticas de seguridad, ya no solo de persecución del delito, sino también aquellos aspectos preventivos. Y los aspectos preventivos es que las nuevas generaciones vayan teniendo un comportamiento diferente dentro de la sociedad, a partir de que el sistema educativo, porque también hay que entender que las escuelas eran parte en su momento, en ciertos lugares que las pandillas tenían bajo control, y que a partir de ahí los niños empezaban a aprender cierto tipo de conductas desviadas, y que estas conductas desviadas a futuro se podían convertir en aspectos delictivos. Entonces, a partir de ahí se considera o se puede considerar que esta política de orden y disciplina va encaminada en eso. Es que no se vayan a empezar a replicar cierto tipo de conductas desviadas, y que estas conductas desviadas vayan a futuro a convertirse en aspectos criminales. Porque también hay que tener en cuenta que se habían dado un par de circunstancias en ciertos o en dos lugares educativos donde se supone, según las fuentes oficiales, es que se estaban generando ciertos grupitos a querer formar un tipo de pandilla. Entonces creemos que por esas situaciones es que se empieza a través del sistema educativo público a empezar a aplicar aspectos de disciplina y orden. Pero ¿qué vamos a entender por aspectos de disciplina? Porque muchos hemos como que pensado o se considera que la disciplina es como en los tiempos, por los años 70, 60, que quienes estudiamos en esa época teníamos una disciplina bastante estricta, porque se acostumbraba que en los centros educativos había una regla de a 1 metro, sí, y con esa regla se suponía, ¿no?, que quien se comportaba mal, pues le eran aplicado un par de reglazos, lo cual no era tan así, pero la gente o quienes consideran que eso se puede replicar a llevar a un aspecto de disciplina, no solo de corrección, sino de verbal, o de un procedimiento que se le puede hacer a un alumno que se comporta mal, sino que se le pueden establecer este mecanismo de disciplina que puedan ser aspectos de un maltrato físico, lo cual se considera que hoy en día, que ya hay muchas leyes especiales que protegen a la niñez y a la adolescencia, creo que esos aspectos de que se pueda llegar a un maltrato físico o psicológico, creo que no es posible. Que se puedan dar algún par de eventos, sí, pero no va a ser la generalidad dentro de los centros educativos aplicar aspectos disciplinarios que conlleven a un maltrato físico o psicológico de los estudiantes. ¿Cómo diferenciamos, ya para cerrar el bloque, cómo diferenciamos entre disciplina y violencia? Ok, la disciplina la podemos establecer o identificar como aquellos aspectos conductuales que se le pueden exigir a una persona, pero en este caso a los estudiantes, en aspecto de su comportamiento. Disciplina es que usted aprenda a saludar buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si usted va a pasar y hay un grupo de gente, usted pida permiso para poderlo pasar. Esos aspectos son disciplinarios. También el aspecto de su vestimenta, que vaya con su uniforme como corresponde, aunque esté gastadito, pero limpio, de una forma, creo que general, es un pantalón de un estudiante formal, no flojo como acostumbraban los pandilleros usarlo en su momento, no apretado como se puso porque son aspectos también de tendencias en aspectos de la moda de la vestimenta. Entonces un pantalón bastante formal, su camisa igual, no va a andar como que vago, dirían los abuelos, con su camisa desabotonada y abierta, sino que debe andar dentro del pantalón y con su cincho. Esos son aspectos de disciplina que se pueden implementar, pero también aquí hay otra situación que hay que verla, que si es al sistema educativo o es a los institutos o a las instituciones educativas a las que les corresponde en primer lugar implementar este tipo de disciplinas o de comportamientos de los estudiantes o de los jóvenes. Desde luego, y hay que recordar que esto se menciona a raíz de que, lo que ya decíamos al principio,
hablando de, mire, pero es que yo no es que le estuviera pegando, le estaba inculcando disciplina, pegándole un par de reglazos, poniéndole un ladrillo en la cabeza. Estamos hablando de que disciplinas son normas, pero la manera de exigir esas normas son las que van a cambiar y son también las que nos van a diferenciar entre la forma racional y civilizada de exigir las cosas y la forma violenta en que el salvadoreño promedio intenta implementar las cosas. Vámonos a la pausa comercial. Regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, donde estamos analizando la aplicación de las nuevas medidas dictadas por la ministra de Educación, Carla Trigueros. Ahora bien, estamos hablando del aspecto disciplinario como tal, pero nosotros en la sociedad y entre muchos analistas hemos escuchado que para algunas personas las normas disciplinarias está bien, que esto es avanzar en el sistema educativo, que esto es fortalecerlo, pero también tenemos otro tipo de puntos, otro tipo de criterios por el que se llega a la conclusión de que esto tal vez no le corresponde al sistema educativo, sino que también, o precisamente, o en primera instancia, le corresponde a los padres y madres de familia. Por favor, continuemos, licenciado. Respecto a quién le corresponde principalmente la disciplina y la corrección de los niños y niñas, la sociología y a través de ciertas teorías que nos permiten analizar a través de la ciencia de la criminología, Albert Bandura estableció que hay unas teorías, las que se le denominan el aprendizaje social. Y el aprendizaje social no es nada más que aquello que los niños a partir de cierta edad, científicamente está comprobado, que de los 5, 6, 7 años empieza su capacidad cognitiva. Es decir, empiezan a desarrollar su capacidad de aprendizaje y de ir almacenando conocimientos. Pero estos conocimientos, ¿cómo los van adquiriendo? Los van adquiriendo a través del aprendizaje. Es decir, el aprendizaje lo adquirimos a través de ver y escuchar y de hacer. Ok. Si en el hogar, que es el principal eje y es la principal base para aplicar disciplina y principios, es la familia. También establecen los aspectos de la criminología, aquellas teorías de los controles sociales formales e informales. Los formales son todas aquellas instituciones del Estado con los cuales podemos mencionar que es la fiscalía, la policía, el sistema judicial. Pero vámonos a los controles sociales informales que empiezan a partir de la familia y del sistema educativo, pero es la familia principalmente porque es a donde empiezan a inculcársele y a enseñársele a los niños su comportamiento. Pero si en su casa usted no ve que hay comportamientos adecuados de los padres, los niños ese tipo de crianza la va a ir replicando. Pongamos el ejemplo, dentro de una familia el papá es alcohólico, sí, la mamá es mal hablada, el trato o la comunicación entre ellos no es la adecuada, hay insultos, hay maltratos. Este tipo de aprendizaje el niño lo va a ir asumiendo como normal y lo va a ir replicando como normal, que posiblemente a la adultez va a depender donde se desarrolle o su crecimiento a donde lo haga. Así se puede convertir en una persona con buenos aspectos morales, con principios familiares o aprendiendo ese tipo de situaciones que para él vaya a ser normal en su adultez. Entonces, por lo tanto, el principal obligado de enseñarle principios y valores, disciplina y buenos comportamientos es la familia. El sistema educativo va a ser quien termine
de ratificar los comportamientos que ese niño trae de su hogar, de su familia. Pero como repito, si dentro de la familia los comportamientos solo son de insultos, maltratos, agresiones, ese niño no lleva una base de disciplina al centro educativo y que posiblemente esas situaciones que ha vivido dentro de su hogar lo vaya a replicar con sus compañeros y que vaya a ser un niño posiblemente con aspecto de violencia, porque en su hogar no lo ha aprendido. Por eso también hay que empezar en otros foros, es mi criterio y es mi opinión muy propia, claro, que la sociedad salvadoreña, después de haber vivido un aspecto de un conflicto armado, después de haber pasado un aspecto de violencia generado por el crimen organizado, implementado por las pandillas, debe aplicarse ya no solo medidas o políticas de persecución del delito o del aspecto del crimen, sino que debe de empezar una nueva fase que se llaman las políticas de prevención, para que los fenómenos que hemos venido viviendo no se vayan a repetir a futuro. Y creeríamos, y considero que esta parte de empezar a aplicar disciplina en los colegios o en las instituciones educativas está bien, pero también debe de hacerse una reeducación social en todos los aspectos de nuestra sociedad. Empezando porque la familia empiece a tener principios y valores. No solo hay que educar a las nuevas generaciones, pero también hay que empezar unas campañas de reeducación, de concientización en los aspectos dentro de las familias, para que las familias también sean la base que estos niños o las nuevas generaciones lleven a replicar al sistema educativo y que el sistema educativo solo sea para reforzar esos aspectos de disciplina y orden que ya se aprendieron en la casa. A ver, licenciado, estamos hablando entonces de que no le corresponde como tal al sistema educativo iniciar procesos disciplinarios. Pero ¿qué ocurre cuando en El Salvador, bueno, no en El Salvador, en América Latina en general, el común denominador es tener familias altamente disfuncionales, familias violentas, y si no, vayamos al estadio, cada vez que juega la selección? ¿Como salvadoreño se respeta el himno de la afición rival? ¿Se respetan esas cosas en la calle? ¿Qué pasa cuando de repente se le mete un carro? Sí. Ok, sí, es cierto, molesta. Son emociones que son parte de la vida, emociones naturales, pero que se pueden aprender a gestionar. Sin embargo, como menciono, el común denominador de la sociedad salvadoreña es tener familias altamente disfuncionales, familias violentas. Mire, pero yo no le pego a mi hijo. Ok, no le pega, pero verbalmente ejerce violencia sobre ellos. Entonces, ¿cómo puede el sistema educativo tratar de, ¿cómo le podemos decir?, de reconstruir familias que ya están destruidas desde el inicio? Con una reeducación social. Y la reeducación social es que los tomadores de decisiones, el gobierno, empiece a generar aquellas campañas. ¿Cuál podrían ser? Como somos una sociedad en cierta medida violenta, sí, por lo que ya explicamos, porque vivimos de un conflicto armado, porque hemos pasado una etapa de violencia generada por el crimen organizado, pero es porque aquí tampoco es que se han atacado de raíz los problemas estructurales que El Salvador ha tenido durante mucho tiempo, sino que vamos resolviendo los problemas que se van dando, pero los problemas estructurales que van generando los problemas coyunturales que El Salvador va teniendo, sí, esos se van a ir dando si los problemas estructurales no los vamos resolviendo. ¿Cuáles son? Primero, que no logramos resolver las necesidades sociales básicas de toda sociedad y que por lo tanto la persona obrera que vive con un salario mínimo se enfoca más en ver cómo va a salir a ganarse el pan diario, sí, y cómo va a lograr llevarle el sustento diario a sus hijos, a sus hogares. Por lo tanto, se descuida de la otra situación, de su aspecto emocional, que generalmente las familias llega estresada a la casa de un día laboral que posiblemente no consiguió para cumplir con las necesidades básicas de su hogar. Eso no le permite enfocarse en la educación o el trato adecuado para sus hijos. Por eso, si no logramos resolver los aspectos estructurales, como la educación, la salud, que un sistema de salud, si bien es cierto, hoy en día, que ya vamos a tocar el tema más adelante, se están haciendo aspectos
estructurales, pero habría que ver cómo va a funcionar el sistema de salud. El aspecto de la vivienda, que hay quienes no tienen un hogar propio y andan viendo cómo o a dónde van a vivir. Entonces, todo ese tipo de circunstancias, la canasta básica, si bien es cierto, ahí se van haciendo cada cierto tiempo aumentos a los salarios mínimos, pero cada vez que hay un aumento de salario mínimo, hay aumento de la canasta básica, entonces no sirve de nada. Entonces, como digo, si no logramos controlar y resolver los problemas estructurales que nos generan cada cierto tiempo problemas coyunturales, es bien difícil. Hay que enfocarse, como ya decíamos, si ya resolvieron el aspecto de la delincuencia en este país, que es el que más problemas estaba dando, hoy hay que enfocarse en aquellas políticas de aspectos de prevención, y la prevención va a implicar aplicar políticas que vayan resolviendo esos problemas estructurales que cada cierto tiempo nos generan situaciones complicadas socialmente. Con eso nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Volvemos en Criterios. Ya en el bloque anterior estábamos abordando el tema de la educación enfocada en la disciplina, pero tomando en cuenta que la disciplina, como se nos está diciendo en el set, comienza en casa, pero ¿qué sucede cuando el común denominador es que las familias salvadoreñas son altamente disfuncionales? Eso tiene una explicación: problemas estructurales. Pero los problemas estructurales no solo tienen sus efectos en el rubro de la educación, sino también en el rubro de la salud. Y si bien es cierto que se están haciendo modificaciones o transformaciones al sistema de salud, es necesario ver si esto solucionará los problemas que desde hace años nosotros tenemos, o de repente solo es una pantalla y no termina de solucionar la raíz del asunto. Por favor, licenciado. Sí, respecto a que los problemas estructurales básicamente son 4 ejes, consideramos, que es educación, que ya más o menos hemos hablado un poco al respecto de la educación, pero también hay otro problema estructural que no se ha logrado resolver durante mucho tiempo. Gobiernos han pasado, solo han resuelto los problemas que en el día a día se van dando, pero no se han enfocado sus políticas en querer resolver el problema de la salud de raíz. El actual gobierno está haciendo o está aplicando ciertas políticas de una reestructuración en el sistema de salud, empezando por, cambiarle la estructura a todo el sistema hospitalario, con la construcción de nuevos edificios, de nuevos hospitales. Ahora bien, habría que ver si bastará para resolver el sistema y la crisis de salud que el país vive con solo remodelar o construir nuevos hospitales, porque si bien es cierto, las infraestructuras van a estar, como dice el actual presidente, pues del nuevo mundo, habría que ver si también su equipación al respecto y también así el personal que vaya a estar atendiendo en el nuevo sistema de salud. Para ello se ha creado una nueva ley de la Red Nacional de Hospitales, que tiene como objetivo establecer una nueva red de centros de salud con el objetivo de brindar una nueva atención o una mejor atención médica a la población. Pero respecto a ello, esta nueva ley a lo que se enfoca y se enmarca es en realizar y crear una nueva red, como la ley dice, de hospitales. Ahora bien, esta nueva red va a contar con nuevo equipo, adaptados a los tiempos actuales, es decir, nuevas tecnologías. Hospitales van a tener aquellos profesionales competentes y capacitados para echar a andar todo este sistema de red de hospitales nacionales.
hay que verlo en el tiempo. Ahorita lo que puede hacer es analizar hasta lo que hoy en día se va concretando, que son la infraestructura de los hospitales. La ley establece que dentro de este nuevo sistema hospitalario van a haber profesionales de la salud nacionales, pero que también van a poder contratar profesionales de la salud de otras nacionalidades, extranjeros, para que sea más entendible. Pero no dice la forma en que se va a hacer, cómo se va a hacer. Es más, analizando la ley en otros foros, al menos a mí me ha llamado la atención lo que establece el artículo 17 de esta ley en la letra H o G, si no me equivoco, es la última de ese artículo, en la cual dice cuáles van a ser los mecanismos económicos o ingresos que esta red de hospitales nacionales va a tener y cómo se va a capitalizar. Aparte de que el Estado va a asignar una partida presupuestaria dentro del presupuesto nacional, pero también va a tener otro tipo de mecanismos de ingresos económicos para poder operativizar. Y uno de ellos nos llama la atención, que es a través de las concesiones. Y entendemos que las concesiones es darle a entes privados que preste el servicio que le corresponde al Estado hacerlo. ¿Ok? Cuando hablamos de concesiones, por las experiencias que ya hemos tenido en nuestro país, hablamos de aspecto de privatizar un servicio público. Es decir, que ese servicio público, que el obligado es el Estado a prestarlo, lo va a prestar un ente privado. Prácticamente la gente lo toma como, bueno, lo privatizaron. Ok. Cuando hablamos de que lo va a prestar un ente privado a través de un contrato de concesión, la gente se alarma y pone atención, porque si lo va a prestar un ente privado, se entiende que el ente privado no es gratuito. Se entiende que el ente privado va a cobrar una consulta o el servicio médico que le va a prestar. A partir de ahí, hasta ahorita no tenemos claro cómo va a ser que el ente privado va a prestar ese servicio, porque todavía no está creado el reglamento de la ley para establecer, o que ahí se establezca cómo va a ser el mecanismo, si es que un día el Estado considera que es necesario que el aspecto de salud de los hospitales de la red sea prestado por un ente privado. Hasta ahorita se desconoce, pero llama la atención que se estableció en ese artículo ese aspecto de la concesión. Como digo, hasta ahorita se ve muestra de que pueda cambiar el sistema de salud, pero hasta ahorita solo es eso, solo son aspectos de análisis de lo que se puede ver actualmente, que se están reestructurando, se están haciendo aspectos estructurales de infraestructura de todo el sistema de salud. Pero ¿cómo va a funcionar a partir de que una vez la red hospitalaria ya esté establecida, y cuál va a ser el mecanismo de atención y cómo se va a prestar esta atención? Y poniendo atención a lo que dice el artículo 17, que posiblemente se puedan dar en concesión ciertos servicios y cómo va a ser que el ente privado va a prestar estos servicios. Entonces, pero se están viendo señales, y es que tratar de cambiar el sistema de salud, que actualmente pues deja mucho que desear en el aspecto de la atención, porque también lastimosamente nuestro sistema de salud, así como el sistema de seguridad, han sido solo aspectos y de políticas de tratar de resolver los problemas inmediatos, no los problemas estructurales. Entonces, lastimosamente, esperemos que a partir en esta nueva era en que el país ha entrado, pues se empiecen a ver ya no solo políticas de tratamiento en el sistema de salud, sino aspectos de prevención en el aspecto de la salud. Bueno, así con esto nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Volvemos ya en Criterios.
Desde luego que uno de los aspectos más importantes a nivel de salud es la medicina preventiva, pero si nosotros estamos hablando de aspectos meramente estructurales, de cómo estos problemas han moldeado, han cambiado, han transformado el sistema de salud, nosotros podemos decir de que, bueno, sí, hacen falta medicamentos, hacen falta médicos, pero es que la población también juega un papel altamente importante en el funcionamiento del sistema de salud. Y es que nosotros confiamos más en lo que es la medicina paliativa, o aplicamos más la medicina paliativa, es decir, que cuando usted asiste al hospital, hasta cuando usted ya está enfermo, pero no hacemos lo necesario para tratar de prevenir una gran cantidad de enfermedades. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de medicina preventiva. En otros estados, lo fundamental es apostarle, según entiendo, a que la gente, junto a la medicina preventiva, hagan su parte para que los hospitales pues, se encarguen ya de la medicina paliativa. ¿Será esto parte de las deficiencias estructurales en salud? Es que es parte de un sistema de salud débil, porque, como decíamos, generalmente las políticas solo han ido al aspecto del tratamiento, cuando ya se tiene la enfermedad, pero no se ha tenido políticas generalizadas de prevención. Sí han habido ciertos programas o ciertos proyectos que han ido en esa área, pero no se han profundizado, y lastimosamente en nuestro país, cada vez que hay cambio de gobierno, cada quien trae sus políticas a aplicar y termina desechando las que ya se han tenido, como por ejemplo los ecofamiliares, que los ecofamiliares era acercarle la atención primaria a las comunidades. Hasta donde tengo entendido, eso se ha dejado a un lado y no se está atendiendo. Pero eso de los ecofamiliares creo que era una de las políticas que pudiese haber funcionado si el sistema de salud le hubiese dado más énfasis y hubiese tenido más cobertura a nivel nacional. ¿En qué sentido? Porque los ecofamiliares es acercarles no los servicios de tratamiento a las comunidades, sino los servicios preventivos, visitar a las comunidades, ver cuál es la forma de vida que las familias tienen en sus comunidades, por ejemplo, cómo es su alimentación, cuál es la base de su alimentación. Si es cierto, tenemos un problema también alimenticio, que es base de una buena salud, y que aquí lastimosamente no los alimentamos para una vida saludable, sino para una existencia, una subsistencia. Es decir, comemos para subsistir porque el cuerpo nos pide los alimentos, pero esos alimentos no van encaminados a que te vayan a proveer una salud adecuada. O sea, yo no soy médico, no he sido preparado en eso, pero aspectos de la lógica te lleva, porque uno ha pasado consulta y los médicos lo primero que le preguntan a uno, ¿qué comes? ¿Cómo te alimentas? Y le dicen, no, mire, debe comer más verdura, debe comer más fruta. Pero como decíamos, el aspecto alimentario de nuestro país, que es una de las situaciones estructurales a resolver también, que aquí la mayoría de nuestra población no come para alimentarse, sino para subsistir. No lleva lo que le llamamos una alimentación balanceada. No conocen nuestra población, la mayoría de población, nuestras zonas rurales, comunidades del Gran San Salvador o de la urbe, no conoce o no entiende qué es una alimentación balanceada. Entonces, si en aspectos preventivos y querer resolver el aspecto de salud desde raíz, desde los aspectos estructurales, pues sería educar a nuestra población con lo poco que se pueda tener de ingresos, pues poder llevar una alimentación que le permita no solo subsistir, sino que esa alimentación le permita aspectos de prevención de cierto tipo de enfermedades que generalmente, lastimosamente, en nuestro país se ha dado el aspecto de los problemas intestinales, los cánceres de colon, de estómago. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque no se tiene una alimentación adecuada que le permita al estómago tener aquellos nutrientes o aquellas fibras para poder digerir
los alimentos que consumimos. Y que a veces la misma canasta básica no lleva lo necesario. Y que lastimosamente nuestra canasta básica o nuestra alimentación diaria está basada en puros carbohidratos, Sí, arroz, pura harina, frijoles, masa, claro. puras harinas. Entonces, creeríamos que una política o una campaña preventiva respecto a una educación alimentaria, creo que le permitiría a las generaciones futuras, pues no padecer de muchos problemas de salud, y eso evitaría que el sistema de salud pueda estar demasiado saturado en el aspecto de la atención, porque ya se viene trabajando en aspectos preventivos. Ahora, eso con la parte de la alimentación, pero si puedo agregar algo, ¿será que podríamos también, en cierta forma, recargar la prevención en el sistema educativo? ¿Desde qué perspectiva? Hace unos días nos estaban comentando que en el sistema educativo público la educación física la habían dejado como opcional. O sea, si la escuela quería, pues les da educación física. Si no, pues no hay problema, no importa, nos decían por ahí. Sí. El hecho de mantener a nuestros niños y niñas sedentarios, de mantener a nuestros niños y niñas solo sentados, sin deporte, sin mayor actividad física, ¿no genera un problema también en su adolescencia y próximamente en su adultez? Claro, porque lo que estás generando en las casas a los niños no les inculcan a que deben de practicar un deporte, mucho menos el sistema educativo en los últimos años lo ha dejado de hacer, en tratar de incentivar a los niños que puedan practicar un deporte y a través de ahí determinar para qué son aptos, si son aptos para fútbol, básquetbol, toda la rama deportiva claro. que hay. No lo hacen. Sí tienen dentro de la currícula, el sistema educativo, la materia de educación física, pero la educación física, hasta donde yo he visto, y a mí me consta porque tengo un adolescente de 14 años, y lo único que los hace en sus recesos o la actividad física que desarrollan es solo sacarlos al... Hoy los colegios no tienen pero ni canchas, hay colegios que no tienen ni áreas adecuadas para que los jóvenes y los adolescentes y los niños puedan practicar un deporte. Las áreas donde ellos practican deporte es el parqueo que el mismo colegio tiene. Entonces, todo ese tipo de situaciones, ahí sí debe del sistema educativo, a través del Ministerio de Educación, ver y empezar a hacer visorías, empezar a hacer inspecciones dentro de todos los sistemas educativos públicos y privados, cuáles son aquellas instituciones que no tienen adecuadas esas áreas. Ya decíamos, la materia de educación física ahí está. El problema es que no la implementan como debería de hacer. A partir de ahí vamos creando generaciones sedentarias que no les motivamos, no los incentivamos a que practiquen un deporte o alguna actividad física. Entonces, esa situación también debe de ser coordinada tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud para que en los centros educativos se les dé una verdadera educación física a los niños. Y a partir de ahí, eso va a servir para ir resolviendo problemas estructurales y que problemas coyunturales que puede hacer una masificación de enfermedades a futuro no se vaya a generar. Y que se vaya a ir disminuyendo los altos grados de enfermedades porque las personas se van criando o van creciendo de forma sedentaria, sin realizar mayor actividad física. Y más ahora con la situación de que pues la mayoría pues solo permanecemos en el teléfono. Ya no es como aquellos años en donde pues nuestras mamás o nuestros papás nos gritaban, nos decían, mire, ya para adentro. Ahora el detalle es que pues nunca sale. Sí, porque imagínate, hoy el fútbol que antes nosotros lo desarrollábamos en el patio de la casa, en el pasaje con los compañeros, hoy el fútbol te vas a la tablet o al teléfono y desde ahí jugar fútbol. Entonces, ¿qué actividad física desarrollas? Entonces es un poco complicado. Por eso decíamos, aquí debe de haber una reeducación social en todos los aspectos y en todos los niveles. Tanto los que ya somos adultos, que estamos criando hijos, como las nuevas generaciones que van a desarrollarse. Desde luego. Con esto nos vamos a ir a la última pausa comercial. No nos cambie, volvemos en Criterios.
Ya en los bloques anteriores estábamos hablando de los problemas estructurales que afectan tanto a la educación como a la salud, pero ahora también tenemos que meternos en el rubro comercial, específicamente con los mercados. Y es que es necesario analizar si la dirección de mercados nacionales es una solución o una alternativa para los problemas estructurales que ya se venían teniendo con los mercados. Por favor. Sí, esto de los mercados municipales, esto tiene su historia. La problemática que acá se ha generado, más que todo en el casco urbano de la capital, lo que conocemos como el centro histórico, sí, se dio una problemática, que esto se dio allá por los años 80, que aquí hubo un problema que se quemaron o se quemó el mercado central en aquella época. En aquella época, creo que era Morales Herlich, el encargado, y porque se había quemado el mercado central, autorizó que quienes tenían los puestos en ese mercado, sus ventas las pusieron en la calle. Y desde ahí la historia, por qué las ventas ambulantes en el centro histórico, y del centro histórico se replicaron en todos los municipios y en todas las cabeceras departamentales. Si tú vas a ver a los alrededores de lo que es el centro histórico, de todas las cabeceras departamentales, las ventas están afuera. A partir de ahí se empezó a generar un desorden. Espantoso. Espantoso. Lo cual ninguna municipalidad pudo tener la capacidad de resolver esa problemática, de ubicar y ordenar o reordenar las ventas en el centro histórico y en las cabeceras departamentales. A partir de ahí es que este gobierno, pero aquí tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí, claro. También se han incendiado varios mercados municipales, y vamos a hablar que es creeríamos que el simbólico para crear esta cuestión de mercados, el mercado San Miguelito, que también fue destruido por un incendio. A partir de ahí tomaron la idea de reconstruirlo y modernizarlo, y a partir de ahí crear una institución que se encargue de controlar y de administrar los mercados municipales. La ley dice que van a ser aquellos mercados municipales en los cuales el gobierno central intervenga en su remodelación, o los nuevos mercados municipales que vaya a construir el gobierno central. Esos son los que esta ley le permite, o a esta institución le va a permitir administrar. ¿Qué sucede? ¿Y cuál es el problema que se puede generar? Que los mercados municipales siempre habían sido administrados por la municipalidad, sí, claro, y que esto le permitía a la municipalidad poder tener ingresos. Como vamos viendo en el transcurso de los años, a las municipalidades se les viene quitando ciertas facultades que le permite poder tener sus propios ingresos y poder establecer aquella autonomía que le permite, a partir del artículo 202 de la Constitución, y específicamente la autonomía de los municipios, a partir del artículo 204, que le permite a los municipios establecer ordenanzas, tasas, que estas le van a permitir a la municipalidad tener sus propios ingresos, y a partir de ahí poder generar su autonomía y poder desarrollar, se supone, los proyectos en todas las comunidades, los proyectos sociales que le puedan permitir a las comunidades poder tener un desarrollo dentro de las mismas. A partir de ahí las municipalidades, y esta es la crítica que se hace, es que el gobierno central ha venido, y la política que lleva es irle quitando ciertas funciones de autonomía a las municipalidades, y que esas funciones que le está quitando le va restringiendo poder tener sus propios ingresos, y que las alcaldías prácticamente se tengan a brazos cruzados, y posiblemente sin sus ingresos ya no van a poder desarrollar esa autonomía que le permita, que no mucho lo han hecho, pero que en cierta medida, dependiendo la gestión del alcalde, pues han desarrollado ciertos proyectos sociales dentro de las comunidades. Entonces va a llegar un momento que no van a tener para poder desarrollar ese tipo de proyectos, y que ciertamente el aspecto del alcalde o los consejos municipales van a terminar quedando como una figura
que habría que ver que si dentro de la nueva constitución que se pretende y que posiblemente se vaya a establecer, cómo va a quedar regulado el aspecto de las municipalidades, si estas van a desaparecer o no. Como repito, en otros foros en los que he participado, muchos han establecido que posiblemente el sistema del municipalismo vaya a ir desapareciendo, sí, claro. Y que se vaya a poner una figura que vaya a ser la del gobernador en cada departamento, pero eso se va a ir viendo a futuro. Pero lo que conlleva y lo que ha traído establecer una nueva figura de administración de mercados municipales es prácticamente quitarle la potestad o la facultad que tienen las municipalidades de administrar los mercados municipales y que a través de esa administración las municipalidades puedan tener sus propios ingresos y que esos propios ingresos le permitan tener esa autonomía que a partir del artículo 202 de la Constitución les permite, y que habría que ver a futuro cómo van a quedar las municipalidades. Como ya se sabe, va a haber una reforma posiblemente en su totalidad en la Constitución o una nueva Constitución, y habría que ver en esa nueva Constitución cuál va a ser o cómo va a quedar el aspecto del municipalismo. Desde luego, ¿qué es lo más probable? Y que desde hace rato pues ya se viene hablando de la desaparición de las municipalidades. Eso es lo que... Entiendo que espero que nadie se vaya a sorprender cuando eso suceda. Sí, uno, como digo, uno hace su valoración, sí, claro, su apreciación y puede dar su opinión respecto a lo que uno va viendo y puede ir analizando y que se puede ir configurando conforme van pasando los días, ¿vea? Usted no puede negar que se le han ido quitando facultades a las municipalidades y que prácticamente hoy en día pues lo están dejando obsoleta. Sí, porque más que todo para ir a inscribir los negocios y hoy con los nuevos aspectos de los mercados municipales se está dando otra cosa, que deben de registrarse quienes van a hacer parte o vender sus productos dentro de los mercados municipales, registrarse dentro de esta nueva institución. Entonces ya no lo van a hacer dentro de la municipalidad. Entonces prácticamente el aspecto de recolectar impuestos se le está disminuyendo a la municipalidad y solo se va a ir quedando prácticamente, si es que a futuro no lo hacen, el aspecto de cobrar las tasas, que es la prestación es la contraprestación de servicios, el recolectado, el aseo y el pavimento de las calles. Habría que ver si la DON a futuro no vaya a tomar esas actividades que le corresponden a las alcaldías actualmente y las asuma otra nueva institución, posiblemente la DON, y las alcaldías se queden así, ¿verdad? ¿Y hoy qué ingresos voy a tener? ¿Qué actividades le voy a prestar a la ciudadanía? Entonces, todo eso es de irlo analizando. No va a tener sentido gobernar una municipalidad donde usted no va a tener ingresos para crear o nadie va a querer ser alcalde. Desde luego. Sí. Bueno, con esto llegamos al final de Criterios. No nos vamos sin agradecerle. Licenciado, ha sido un honor haber contado con su análisis en todos estos puntos que han sido clave para saber cómo ha sido esa base estructural de los problemas que actualmente pues todavía persisten. No, el gusto es para mí y agradecido por la invitación, Fernando, y como siempre poder hablar y analizar los problemas que el país tiene y a partir del análisis uno dar su opinión, que pues como siempre digo, posiblemente es para uno sea acertado, para otro no, pero uno hace la valoración conforme a lo que uno va viendo y a lo que uno conoce, y como siempre es un gusto. Un placer. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más, y como también ya lo dijo el licenciado, la evaluación más importante es de cada uno, o como yo lo digo, el criterio más importante lo tiene usted. Descanse, feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.